Hola hermano, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto de saludarles nuevamente. Estamos para poder compartir una lección más junto a ustedes, la lección número 16, ya del capítulo 5, del versículo 5 en adelante. Y ya estamos con nuestra Biblia abierta para poder desarrollar nuestra lección. Hermanos queridos, vamos a orar. Padre bueno, Padre lleno de tu gracia, lleno de tu misericordia, una vez más, Señor, estamos reunidos junto a nuestros hermanos para poder escuchar tu palabra, para poder, Señor, que tú nos des entendimiento, sabiduría en todo lo que tú quieres hablarnos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, vamos a leer rápidamente, entonces, para ir avanzando del versículo 5 en adelante. Dice así: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que Él os perturba, llevará a la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Hasta el 15 vamos a llegar. Hasta el versículo 15 vamos a llegar. Dijimos entonces en el versículo 5, acá nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La esperanza entonces de la justicia que él mencionó aquí es la única referencia profética en toda la epístola a los Gálatas, y esta referencia a la profecía fue especialmente destacada porque en todas las cartas del apóstol Pablo él tuvo algo que decir acerca del arrebatamiento de la iglesia o sobre la venida de Cristo a este mundo a establecer su reino, pero todo lo que dijo aquí en esta carta fue que aguardáramos por fe la esperanza de la justicia, y en realidad la esperanza de la justicia es el Señor Jesucristo. La única esperanza es una esperanza bendita, feliz, y en Cristo recibimos la justicia de Dios. Como señalamos en alguna otra oportunidad, la carta a los Gálatas fue muy importante para Martín Lutero y los otros reformadores, y se cree que esta fue una de las razones en las que algunos de ellos no le dedicaron mucho al tema de la profecía. Después de todo, ellos no vivieron en su tiempo las mismas realidades que nosotros estamos enfrentando en la actualidad, y por eso se puede comprender. Todas las escuelas y las tendencias de la profecía que generalmente fijaban su posición en torno al carácter del milenio o reino terrenal de Cristo han citado a Martín Lutero y a otros reformadores en el tema de la profecía, pero se cree que no hubo un mayor desarrollo de la profecía más allá de lo que la iglesia primitiva escribió en su tiempo hasta que llegó al siglo XX. Fue en ese siglo donde se registró un gran avance en este tema y surgieron ahí varios movimientos promovidos entonces por los institutos y seminarios bíblicos y todas estas cosas que enfatizaron estas posturas. Entonces, hermanos amados, eh, ya en el versículo 6 nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ningún sistema legal entonces puede producir una vida cristiana. La forma es presentada aquí mismo y es muy simple. La fe que obra por el amor es la manera de vivir la vida cristiana. La fe obrará por el amor. La fe obrará por el amor. ¿No es cierto? ¿Y el amor será el fruto del Espíritu Santo? Son preguntas que nos hacemos. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con los frutos del Espíritu? ¿Mm? Entonces, en el versículo ya 7, vosotros corríais bien, dice. ¿Qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol estaba arrepentiendo a los Gálatas, le estaba dirigiendo un reproche delicado. Ellos estaban viviendo bien la vida cristiana hasta que aparecieron los judaizantes. La verdad, aquí se menciona, es por supuesto el Evangelio y el Señor Jesucristo en persona. Ahora el versículo 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, que él está instigando
o el que está tal instigación no había venido de Cristo, sino de obras de otras fuentes. Y el versículo 9 nos dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Y en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la levadura es siempre un principio de mal. Mateo 13:33 dice que una mujer mezcló una gran cantidad de harina. La levadura no se refería al Evangelio. En realidad Pablo dijo que no era en absoluto el Evangelio del Señor Jesucristo, sino que era la levadura de los fariseos, que era ahí en Mateo 16:6 dice, y creemos que nosotros debemos ser advertidos o prevenidos en la actualidad contra la levadura del legalismo, que ahí está, que es muy perjudicial. Entonces el legalismo dice que cuando Cristo murió en la cruz por usted y por mí hace más de 2000 años, Él no nos dio una salvación completa y entonces tenemos que pasar por otro rito como para recibirla, lo que algo como que faltaba ahí, pero no es así. Estimado oyente, yo quiero decirle a usted que usted y yo ha recibido todo cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Ahora bien, puede que tengan experiencias espirituales después de haber sido salvos y distintas experiencias vamos a tenerlas, pero eso no añade nada a la salvación. Cristo fue el que logró nuestra salvación. Y en la parábola de la levadura que ya hemos citado, la mujer tomó la levadura, la mezcló, cierto, con harina y que era un símbolo del Evangelio. Y en otras palabras, la levadura ha sido escondida en el Evangelio y ello lo hace aceptable al ser humano. Quizá usted está observando un panadero como hace un pan y usted ha visto como antes de introducirlo al horno deja que la masa suba, ¿cierto? Que se aumente, que fermente y luego la toma y la pone en el horno para que ya tiene la levadura, después saca las hogazas del pan ahí y uno las prueba y entonces es evidente que al tener levadura el pan tiene otro sabor. Pues bien, podemos apreciar en consecuencia que hay mucha levadura que está siendo colocada en el Evangelio para hacerlo más sabroso, más rico, más apetecible para la gente. Y en la Biblia se nos advierte que no desnaturalicemos el mensaje del Evangelio. Veamos ahí lo que nos dice el versículo 10. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, en que no pensaréis de otro modo, pero el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Pablo creyó que los Gálatas en última instancia iban a rechazar la enseñanza de los judaizantes. Él dijo aquí que confiaba en ellos y que cuando tuvieran los pies sobre el suelo y se apartaran su cabeza de entre las nubes, regresarían al evangelio que les había sido predicado originalmente y entonces se darían cuenta de que la enseñanza del judaizante había sido una intromisión, que había sido como la levadura. Y el versículo 11 dice, en cuanto a mí, hermano, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se habría quitado la ofensa de la cruz? Esto es algo importante que notar. Él dijo, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Se podría pensar que al añadir algo al Evangelio lo sería algo aceptable. Es importante entonces decir que el Evangelio por sí mismo no es aceptable para el hombre natural. La predicación del Evangelio es una contrariedad para algunas personas. Y Pablo estaba diciendo, si estoy incluyendo algo más en el Evangelio, ¿por qué entonces estoy siendo perseguido? Y continuó diciendo en este versículo, en tal caso se habría quitado la ofensa de la cruz. En realidad la cruz de Cristo es una ofensa para todo aquello de lo cual el hombre se enorgullece. Es una ofensa para su moralidad porque le dicen que sus obras no le pueden justificar ante Dios. Es una ofensa para la cultura del hombre porque sus verdades son reveladas a los niños. Es una ofensa para su sentido de categoría social porque prefiere a los pobres y humildes. Es una ofensa para su voluntad porque requiere una rendición incondicional. Es una ofensa para su orgullo porque muestra la extrema maldad del corazón humano. Y además es una ofensa para su propia identidad porque le dice que tiene que nacer otra vez espiritualmente. Recordemos que esta última condición fue casi insultante para aquel fariseo llamado Nicodemo. Bien usted lo recuerda, en aquella noche en la que Jesús le dijo a alguien tan religioso como él que tenía que nacer otra vez. Por la misma razón, muchos predicadores o maestros que están proclamando la necesidad de experimentar un nuevo nacimiento tienen problemas con sus oyentes. A muchos no les agrada escuchar esta idea porque creen que están bien tal como se encuentran y esta afirmación les suena como un insulto cuando uno le dice, hermano, tiene que nacer de nuevo. Un profesor en un seminario dijo en una cierta ocasión algo muy sabio. Él dijo, jóvenes, no disminuyan para nada la sustancia del Evangelio. No lo cambien porque el Evangelio tiene el tropiezo, la ofensa de la cruz. Tienen que reconocerlo, pero no magnifiquen la ofensa. A veces resultamos ofensivos
por la manera en que presentamos el Evangelio. Que el Señor nos perdone por actuar de esa forma, y estamos seguros que la mayoría de nosotros que ha intentado comunicar el Evangelio no quiere ofender personalmente a nadie. En todo caso, que no seamos ni usted ni yo los que contrariemos a las personas, sino que sea el mensaje mismo, el mensaje mismo del Evangelio el que le contrarie y ofenda. Ahora en el versículo 12 dice: ojalá se mutilaran los que os perturban. O sea, me agradaría que esto o que esos judaizantes fuesen quitados de entre vosotros. Otra versión de este versículo añade un significado más a estas palabras. En ese caso Pablo hablaría con sarcasmo, sugiriendo que sus contradictores, los judaizantes, no se limiten a circuncidarse, sino que lleguen al extremo de castrarse o mutilarse. Sería una posible alusión a ciertos ritos paganos practicados en Galacia, como hacían los sacerdotes del culto a Cibeles en Asia Menor, y quizás se refería también a Deuteronomio 23:1, que dice: donde se excluía del pueblo al que se hubiera mutilado de esta manera, y además la impotencia reproductora resultante de esa castración ilustraba el deseo del apóstol de que ellos no produjeran nuevos conversos a sus falsas enseñanzas. Y en el versículo 13 dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no fuisteis a la libertad como ocasión para dar rienda suelta a vuestras pasiones, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay tres métodos para tratar de vivir la vida cristiana. Dos de estos métodos no dan resultado. Uno es una vida de legalismo, que el apóstol Pablo ya había comentado. El segundo es una vida licenciosa, de dar rienda suelta a los instintos de la naturaleza humana, pecaminosa, que el apóstol Pablo discutió en su epístola ahí a los Romanos capítulo 6, donde allí se planteó la pregunta: ¿pecaremos porque no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta de Pablo fue: de ninguna manera. Usted no puede vivir en pecado y ser creyente. Ahora, puede que usted caiga en el pecado, pero dejará ese pecado, saldrá de esa situación. ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo? Lucas ahí en capítulo 15, cuando el hijo pródigo se hundió en la miseria, entró a una posilga para intentar comer la comida de los cerdos. Pero no se quedó a vivir en ese lugar, salió de allí. Por lo tanto, la vida del creyente no es una vida de legalismo, ni tampoco es una vida licenciosa, que significa hacer lo que a mí se me ocurra, hacer lo que yo quiera, por los instintos que podamos tener de naturaleza pecaminosa y humana. Y el tercer método para vivir la vida cristiana es una vida de libertad. Ahí, subrayala bien. Y en el resto del capítulo el apóstol nos da a nosotros el modo de proceder para vivir en libertad. La vida del legalismo no solo incluye los 10 mandamientos, sino también un grupo de reglas que algunos creyentes de la Biblia han establecido para sí mismos e intentan seguirlas. Entre esas reglas se dictamina, por ejemplo, a qué lugares puede ir un creyente y cuáles no puede ir, y cuestiones relacionadas con la ropa que no se debe usar, el arreglo personal en general, ¿cierto? Y a veces normas de comida, bebida, etcétera. Cosas que por sí mismos se han colocado. Y el apóstol Pablo estaba diciendo que uno puede cumplir con cada uno de los 10 mandamientos y aún así no vivir la vida cristiana. Entonces, incluso usted puede cumplir no solo los 10, digámoslo así, de una forma metafórica. Hagamos idea o cuenta de que sí cumplimos, aunque sabemos que nadie los puede. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos, pero hagamos cuenta de que sí podemos cumplirlo. Entonces, estas reglas, que los impongan a nosotros para regular la vida, y aún así no estaríamos viviendo la vida cristiana. También están aquellos que se van al otro extremo, que se oponen a toda la ley, toda norma, pensando que pueden hacer lo que les parezca, y al mismo tiempo dicen que viven la vida cristiana, pero la vida cristiana no es ni un extremo ni otro, es una libertad que se vive unido a Cristo. Prestemos atención entonces a otra frase del versículo ahí en el 13: solamente que no uséis la libertad como ocasión para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Entonces, ¿qué significa para el creyente el Evangelio de la gracia? Es la gracia y no la ley la que nos libera de hacer el mal y nos permite hacer el bien. La gracia no nos pone en libertad para pecar, sino que nos libera del pecado. Es que el creyente debería desear el agradar a Dios, no porque debe agradarle como un esclavo, sino porque es un hijo o una hija y quiere complacer a Dios, quiere complacer a su Padre. El creyente hace lo que Dios quiere, no porque teme hacerlo de otra manera, como si lo fuera un enemigo, sino porque quiere hacerlo porque Dios es su amigo. Dios es el que le ama, sirve a Dios no por presiones externas por la ley. No servimos a Dios, digámoslo de esta mejor manera, por presiones externas como la ley.
sino a causa de un gran principio interior, inclusive mejor, la vida de Cristo que está dentro de mí, dentro de usted. Nosotros servimos a Dios porque le amamos. El Señor Jesús le dijo a usted, a sus discípulos, le dijo ahí en Juan 14, 15, y a usted también le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, toda la base de la obediencia es una relación de amor con Él. La ley nunca habría podido llevarnos a esta situación. Y en primer lugar era negativa, produce una bondad negativa, que el tipo de bondad que mucha gente tiene hoy, esa bondad negativa, ¿cierto? Esto no no hago aquello, pero ¿qué hace usted? Es lo que todos los sistemas de normas de conducta producen únicamente una bondad negativa, nunca se elevan a una esfera de bondad positiva en la que uno hace las cosas para agradar a Dios por el mismo amor de complacerle. Dios quiere que le sirvamos con esa clase de fundamento, con esa clase de fundamento. Luego el apóstol Pablo iba a reducir todo este asunto a una simple declaración y entonces ampliaría lo que quería decir ahí en el versículo 14 que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la ley fue reducida al mínimo común denominador y esta es la prueba de fuego para aquellos que quieren estar viviendo de acuerdo a la ley. La palabra clave es amor. Y el versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Aquí queda bien claro que ese amor del cual nos habla en el versículo 14 necesitaba ser expresado mutuamente en las iglesias de Galacia. Como resultado de las incursiones de los maestros falsos, la iglesia estaba dividida y enfrentada en amargos conflictos. Los seguidores de los legalistas y aquellos que permanecían firmes en su fe fueron comparados a fieras que se devoraban unas a otras. Y esta situación estaba muy lejos del ideal bíblico de convivir juntos en unidad y de amor. Sino que amenazaba destruir a la iglesia y en el sentido de perder su testimonio individual y colectivo. Aquí en esta sección, la sección práctica de esta carta a los Gálatas, que trata el tema de santificación por el Espíritu, se extiende desde el capítulo 5, dijimos, en adelante hasta el 6, capítulo 6, 10 más o menos, después de haber examinado la primera subdivisión, que consideró que habiendo sido salvos por la fe, el vivir por la ley consumaba a el apartarse del principio de la gracia. Y aquí llegamos entonces a la otra subdivisión que declara que habiendo sido salvos por la fe, en el vivir en el Espíritu produce fruto del Espíritu Santo que habíamos leído, ¿se acuerda? Ya, y parte esto ya en el versículo 16. Habiendo los frutos del Espíritu Santo, la obra de la carne, dice, y el fruto del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer una pequeña introducción. Pero vamos a continuar, yo creo que en la lección siguiente, para poder retomar completo los frutos del Espíritu Santo, que es del versículo 16 en adelante. Entonces, en el capítulo 1.4 nos dijo Cristo que Cristo nos ha liberado de este mundo malvado, es decir, que no tenemos que servir a este sistema. Y luego en el 2.20 el apóstol dijo, ya no vivo yo, usted y yo no podemos vivir la vida cristiana, pero Cristo puede vivirla en nosotros. Qué hermosa entonces esta libertad. En el capítulo 3.13 nos dijo que hemos sido rescatados de la maldición de la ley, hemos sido liberados del juicio y la condenación de la ley. En realidad hemos sido ya liberados de la misma ley, dijo San Pablo en el capítulo 4, del versículo 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dicho esto, el apóstol iba a contrastar lo que es vivir bajo el control de las pasiones de la naturaleza pecaminosa con la vida controlada por el Espíritu. ¿Ya? Y vamos a dejar solamente avanzado el versículo 16. ¿Ya? Solo avanzado el versículo 16, porque eso lo vamos a retomar aparte, del 16 en adelante, que dice:
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Ah? Ya, eso va a ser una adelanto porque ya tenemos por título que dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pues ya, esa va a ser la lección siguiente. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a ir allá prontamente a las preguntas. A las preguntas que tenemos ya. Esa va a ser entonces ya la lección número 17. Lección 17 entonces, del versículo 16 en adelante. Vamos a las preguntas entonces, queridos hermanos. Dice, ¿qué rasgos de los falsos maestros describe el apóstol en este pasaje? ¿Por qué es tan difícil perseverar en la prédica de la verdad? La actitud de Pablo hacia los falsos maestros puede parecer dura. ¿Qué lo motivaba a sentirse de esta manera hacia ellos? ¿Cómo reacciona usted ante las falsas enseñanzas en la iglesia hoy? ¿Qué puede aprender del ejemplo del apóstol? Preguntas para responder. Vamos a orar y recuerde que quedamos hasta el versículo 15 del capítulo 5 y del 16 en adelante vamos a considerar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Vamos ante tu presencia una vez más, Señor, para darte la gloria y la honra y para darte gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, quien nos levanta, que nos ha sostenido, que nos guarda, quien está con nosotros todo este tiempo. Padre amado, Padre bendito, gracias, Señor, porque estás con nosotros cada instante de nuestra vida, librándonos de todo, Señor, y ayudándonos en todo momento. Gracias, Señor, por ese amor tan grande para con nosotros. Bendice cada hermano, cada oyente, cada familia también, Señor, donde se ha podido llegar con este estudio. Gracias, Señor, en el amor de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nos vemos entonces a la próxima semana en la lección número 17. No se lo olvide, entonces, para que lo tenga y lo recuerde. Chao, nos vemos.